Muchos son los testimonios de personas que afirman haber visto a familiares ya fallecidos poco antes de morir. Personalmente he oído algunos testimonios de personas cercanas antes de fallecer. Algunos eran creyentes y otros jamás creyeron en la vida tras la muerte, y eso es muy interesante. Así que la pregunta es, ¿por qué ocurre este fenómeno? El Dr. Christopher Kerr, presidente y director médico del Hospital para Enfermos Terminales de Buffalo y un experto en el tema que hoy nos ocupa, dijo: lo que sabemos sobre la muerte es lo que observamos como testigos. Y desde mi punto de vista tiene toda la razón, y es este el motivo, que sea algo observable, por el que se han llevado a cabo numerosos estudios sobre este fascinante y misterioso fenómeno. Tranquilidad y amor es lo que nos cuentan que sienten las personas que están cerca de su final. Sueños y visiones de amigos, familiares e incluso de mascotas, todos ellos fallecidos tiempo atrás. Y no cualquier persona, sino seres a los que amamos o que nos amaron en vida. Como nos cuenta el propio doctor, las personas que tienen estas apariciones no muestran miedo ni temor a morir, sino que buscan tener más de estas experiencias. Hay una historia muy interesante que el Dr. Kerr suele contar al iniciar una charla o para introducir alguno de sus libros. Como este, por ejemplo. Os la resumo. Al poco tiempo de que un paciente llamado Tom llegara al hospital con SIDA en fase terminal, el Dr. Kerr le dijo a la enfermera a cargo que podrían alargarle la vida al paciente con antibióticos intravenosos y líquidos. Ella, sin inmutarse, respondió que ya no había tiempo, que se estaba muriendo. Evidentemente, el doctor se sorprendió y puso en duda tan osada afirmación. Aún así, la enfermera le respondió sin titubear: ha estado viendo a su madre fallecida. Claro, él, por entonces un joven cardiólogo de apenas 30 años, le respondió con cierta sorna que no recordaba haber leído nada de eso en el temario de medicina. A lo que la enfermera, veterana en su campo, le respondió que había muchas cosas que aún no sabía. Aún así, el Dr. Kerr hizo todo lo que estuvo en su mano, seguro de que podría alargar la vida de Tom. Sin embargo, este murió en apenas 48 horas. En ese momento empezó a hacerse preguntas. ¿Cómo pudo saberlo? ¿Fue casualidad o simple pesimismo de una mujer que llevaba más de 20 años trabajando en hospitales para enfermos terminales? En perspectiva, este fue el origen de una búsqueda que con el tiempo sería su verdadera obsesión. Pero no es el único. Muchas otras personas de prestigio, como la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, se han volcado en este fenómeno intrínseco en el proceso de la muerte, abordándolo no como una mera alucinación, sino como un hecho real y lleno de significado. Un hecho que sin duda ayuda al moribundo a afrontar este inevitable destino que nos espera a todos. Desafortunadamente, la medicina tradicional no aborda directamente este hecho, aun siendo plenamente reconfortante para aquellos que están cerca del final y para sus familiares. Esto se debe en parte en la errónea creencia de que todas estas visiones o sueños se deben a mentes aturdidas o, en algunos casos, desquiciadas. Y nada más lejos de la verdad. Si bien es cierto, en algunas ocasiones los pacientes moribundos muestran cierta confusión debido a fármacos destinados a paliar el dolor que sienten por sus enfermedades. Pero al margen de estas circunstancias hay registros de casos extraordinarios dignos de contar. Uno de ellos es el que nos presenta la psiquiatra antes mencionada, de una niña que sufrió un accidente brutal en el cual fallecieron sus padres y en el que ella y su hermano quedaron gravemente heridos. Elizabeth fue a ver a la pequeña, que al parecer estaba cerca de la muerte, y ésta le contó que iba a reunirse muy pronto con sus padres y con su hermano, que los había visto. Claro, la niña no sabía que sus padres habían fallecido y ella contó que los vio, lo que desconcertó a la psiquiatra, que ya había estudiado muchos casos como ese, fue el hecho de que también viera a su hermano, el cual, hasta lo que ella sabía, seguía con vida. Tras el fallecimiento de la niña, la psiquiatra descubrió que su hermano había fallecido poco antes que la pequeña, a causa del accidente. Esto le llevó a pensar que aquellas apariciones no solo eran visiones aleatorias de familiares fallecidos tiempo atrás, ya que en aquel momento la niña no sabía que su familia entera había fallecido. Y como este, cientos, miles de testimonios asombrosos registrados con rigor y sin afán especulativo.
Como explica el Dr. Kerr, las experiencias del final de la vida no están solo relacionadas con nuestras visiones personales, pero sí están relacionadas con alguna de nuestras mayores necesidades. La necesidad de amar, de ser amado, de ser perdonado. Estas experiencias también representan una mayor interconectividad entre el cuerpo y la mente, entre las realidades que conocemos y las que ignoramos. Lo paradójico de todo esto es que está más estudiado lo que sentimos al morir, te lo cuento en detalle en un vídeo que te dejaré al final de este, donde la ciencia da explicación a cada uno de los procesos que ocurren al cuerpo en ese punto y final de nuestra existencia. Y sin embargo, es incapaz de dar una hipótesis consistente a este fenómeno tan frecuente y del que contamos con miles de testimonios de primera mano. Aunque para mí lo más importante de todo esto es que no importan las creencias que uno tenga, ya que estos sueños, estas visiones, se presentan a la mayoría de personas que están cerca de su final, y cuanto más cerca están, mayores son sus visiones de gente querida ya fallecida. Para terminar diré que lo maravilloso de todo esto es que tengamos o no una explicación, es innegable la existencia de este asombroso fenómeno. Y lo más importante de estas experiencias es que representan una continuidad, la unión entre la vida y la muerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Oddworld Paranormal. Y recordad, sin misterio no hay historia. ¡Chao!